Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Estamos muy contentos de estar un día Amén. más juntos para estudiar la palabra de Dios. Este sábado es reunión de matrimonios, ¿verdad? Amén. Hay Amén. una actividad para matrimonios siempre en Zoom, en Facebook y en YouTube. Ha sido una bendición. Hemos aprendido muchas cosas de la palabra de Dios para la vida de los matrimonios. Y a las 8 de la noche por Zoom, por Facebook y por YouTube les esperamos para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Será una muy buena oportunidad. Amén. Para que podamos compartir. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Padre, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tenemos en ella la autoridad absoluta para hablarnos acerca de los acontecimientos finales. Nuestra esperanza está en ella. No hay aparte de ella, Señor, nadie autorizado para hablar acerca del fin, sino tú. Amén. Y en esa fe está, Señor, nuestra confianza. En esa fe nos sostenemos y estamos esperando, Señor, ese precioso día en el que vamos a reunirnos contigo. Entre tanto, bendícenos. Amén. Para estudiar tu palabra y que ella sea la dirección de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Vamos a Apocalipsis 11, 1 al 6. Amén. Amén. Volvamos a leer los primeros 6 versos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Amén. Anoche estábamos hablando acerca de ¿Cuál es este templo? ¿Cuál es este templo? ¿O es el templo simbólico? Es una alegoría. Es una alegoría, es una espiritualización de la iglesia. Bueno, lo que no tenemos, lo que sí debemos decir es que el apóstol Pablo describe la iglesia como un templo. Así es, y eso lo encontramos en Efesios 2, 19 y 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia como usando una figura, un símbolo. Es un edificio, somos piedras. El apóstol Pedro también dice eso mismo en el capítulo 2. Primera Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual. Correcto. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ayer decíamos una cosa, que cuando hay un símbolo, hay una figura, es obvio, lo está diciendo, lo está explicando. Ahí dice casa espiritual. Interesante, ¿va? Ahora, ¿qué problema hay de decir que el templo de Apocalipsis 11 es algo espiritual? Si solo fuera por el templo, no habría ningún problema. El asunto es que ahí en ese templo va a pasar un evento. Exacto. Que se llama en la Biblia abominación desoladora. Y entonces, como si el templo no es real, la abominación desoladora no es real. Y ahí yo he escuchado a muchas personas agarrar que definitivamente dentro de la iglesia hay cosas feas que pasan y hay cosas sucias que pasan. Entonces empiezan a relacionar pecados, que el pastor cayó, que el apóstol cayó, que el cantante cayó. Y que esa es la abominación desoladora. No. Ahora,
como creen que la abominación desoladora es como un ataque de enfermedad espiritual sobre toda la iglesia, entonces, como niegan que el templo es real, tienen que negar que la abominación es real y tienen que negar que existe el anticristo. Y con eso quitan la gran tribulación, quitan el arrebatamiento, ya no hay milenio, no va a haber cielo, el premio final está en la tierra y se trajeron todo abajo. Usted sabe que hay algunos evangélicos que dicen, miren, ¿qué es la resurrección? La resurrección es la nueva vida que ya tenemos en Cristo. No. Uno de los hombres quizás con mayor capacidad para explicar, entender, interpretar, dice: ¿quién les dijo a ustedes que el fin era ir al cielo, a la presencia de Dios? Dice: el fin es estar en la tierra y vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y nosotros no negamos que tenemos que vivir la mejor vida aquí en la tierra para cumplir el propósito de Dios. Por supuesto. Pero si esta tierra es el final, lo que el Señor nos ofreció, entonces es mentira. Donde yo esté, van a estar ustedes conmigo y por la eternidad. Y ahí está hablando de la casa de su padre. ¿Y cuál es el problema? El problema es que al eliminar el cielo, a la par se llevan al infierno también. Y entonces no es mentira, de eso lo sé. ¿Y sabe qué es lo tremendo, hermano? Hay grandes teólogos, grandes universidades cristianas enseñando eso. Pero algunos evangeliquitos que tienen capacidad de transmitir a miles de personas a través de la televisión, ya comienzan a tirar sus cositas así. Y nosotros, hermano, nosotros por eso le decimos, esta palabra es la única norma de fe y práctica, la única regla de fe y práctica para nosotros, y debe ser tomada en todo el sentido, literal. En todo sentido, literal, entre tanto que ella no diga lo contrario. Porque si no, hermano, comenzamos a decir, es que fíjese que Jonás, ¿usted sabe qué significa Jonás? Paloma. Y entonces dicen, no es que haya un hombre, es que mire pues cómo se va a tragar un pez a un hombre y lo va a tener adentro. Y eso no solo lo dicen los impíos, no, muchos cristianos. Muchos cristianos, libros cristianos dicen, no hombre, es una alegoría. Job es una leyenda, dice. Job es una leyenda. No, papá. Sécase la hierba, marchítase la flor. Pues la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, hermano, ¿y qué es la bulla de que el templo sea o no sea? No, lo que pasa es que tiene un montón de implicaciones. Es como muchos dicen que Daniel no fue una profecía, sino nos estaba contando la historia miles de años después. Pero eso tiene implicaciones grandísimas. ¿Cuándo escribió Daniel? Dicen, Daniel escribió según nosotros, según la palabra de Dios. Exacto. En nuestra fe es que Daniel escribió antes que sucedieran esas cosas. En cambio estos dicen, no hombre, Daniel escribió después que sucedieron, pero las cuentas así como que no habían sucedido, porque más chilero, más bonito. Hermano, esa es la gran diferencia de la Biblia entre estudiar la palabra del Señor de una manera histórico-gramatical. ¿Qué significa eso? Dándole a las palabras el sentido correcto, entendiendo no lo que significa para mí hoy, sino lo que significó para ellos en aquel tiempo. Amén. Porque ahí me va a ir orientando y ahí es donde la palabra tiene sentido. Por eso hay algunos que dicen, mire hermano, pero si todos predican la Biblia, ¿y por qué no se ponen de acuerdo? Porque agarran la Biblia y la agarran como ellos quieren. Total. La agarran sin respetar sus reglas. No, es que el Señor a mí me dijo, el Señor a mí me reveló. Papá, nosotros no tenemos permiso para decir nada más que lo que está escrito. Pero bajó un ángel y me dio la revelación. Por eso es que hay mormones. Porque dicen que el ángel Moroni un día le dijo a un señor que se llamaba José Smith, le dijo, mira, hay unas tablas que nadie las conoce, yo te las voy a revelar a vos. Y por eso hay mormones evangélicos también recibiendo revelaciones y escribiéndole más a la Biblia. O si no le escriben, lo dicen y yo soy el apóstol y yo soy no sé quién y ustedes me lo tienen que creer. Nosotros tenemos, mi amado hermano, el respeto santo por esta palabra.
Acabamos de leer un versículo de Pedro que habla justamente de eso, y en Efesios, de dónde está cimentada la iglesia. Y cuando habla de apóstoles y profetas, está hablando de los apóstoles, los verdaderos apóstoles, los de la Biblia, y los profetas de la Biblia, porque no podemos tener otro fundamento que no sea la palabra. Leamos Efesios 2:19 otra vez. Especialmente el verso 20. Pon el 20, hija. Pon el 20. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mira, no dice edificados sobre los apóstoles y los profetas. No, sobre el fundamento de los apóstoles. Es que, y sabe qué dice la Biblia. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo. Es decir, no necesitamos que haya alguien que haga eso. Ya está hecho. Exactamente. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Es como que usted esté construyendo una casa y tira los cimientos y llega el albañil y le dice, le vamos a poner otros cimientos. Si el albañil le dice a usted, aflíjase, ¿nos está engañando? O el albañil no sabe nada. Saber qué le quiere hacer. Entonces, por eso es esta situación de entender, ¿verdad? Entender. ¿Y dónde tomamos nosotros esa indicación? En la palabra. Así es. No, es que lo que pasa es que no han leído un libro que escribió fulano de tal. Hermano, hay libros santos, preciosos. Nosotros leemos libros, nosotros aprendemos de otras personas. Tampoco es esto de que nosotros, en una revelación de nosotros, no. Creemos, hermano, que hay un cuerpo santo. Hay un cuerpo santo formado no por una universidad, por una denominación, por un consejo, por un comité, por un concilio, no. Por miles de personas que alrededor del mundo han encontrado en la palabra. Sí. Y en Suiza, en Asia, en África, en América, en una aldea, en una ciudad, y concuerda con la palabra. Amén. No solo es, hermano, no es nada, es el Espíritu adoptando a estas personas y bendiciéndolas para que encuentren el mensaje, y de ellos nosotros estamos aprendiendo la forma de respetar esta palabra. Amén. Recordando lo que estamos hablando del templo de Apocalipsis 11, contrastando diferentes posturas, ideas, y nosotros creemos que es un templo físico, que es un templo donde va a suceder algo. ¿Y por qué decimos que no es una alegoría? Porque si usamos la hermenéutica de la alegoría, perderíamos de vista el entorno general de Apocalipsis y de manera particular los hechos del capítulo 10 y del capítulo 11. Es que hay una pregunta que uno se tiene que hacer delante de todo libro. ¿Con qué propósito se escribió el libro? Y entonces ya eso nos tiene que ir dando un lineamiento para leerlo. ¿Y cuál es el propósito central de la revelación del Apocalipsis? ¿Cuál es el establecimiento de su reino de paz, justicia y santidad? Sí, eso es el propósito. Sí. En Apocalipsis Dios revela cómo se propone establecer su soberanía en la tierra. Amén. Por lo tanto, el contenido de Apocalipsis tiene que ver con los acontecimientos que sucederán antes de su venida y en el momento de su venida. Por lo tanto, debemos darle prioridad a esta realidad. De esta manera perderíamos de vista la intención original con la cual el Señor reveló este libro a su siervo Juan. No debemos olvidar que los acontecimientos de este capítulo 11 van a suceder también en territorio judío. Aquí sí ya se está ubicando. ¿Dónde? Ciudad de Jerusalén. ¿Dónde de la ciudad de Jerusalén? En el templo. Amén. Si este templo en Apocalipsis 11 fuera una representación simbólica de la iglesia, tendríamos que tener respuesta a varias preguntas. Básicamente 3 preguntas. ¿Por qué debía ser medida la iglesia? ¿Por qué están midiendo el templo? Correcto. La segunda, ¿cuál es el significado de los atrios y el altar? Sí, porque en la iglesia ya no tenemos eso. No. La iglesia no tiene atrios, no tiene altares como los que tenía el templo. Sí, hay una parte de la iglesia que se llama el altar y el atrio, pero ya no sirve el altar para hacer sacrificios como hacían en el Antiguo Testamento. Esta distribución que usamos de templo ahora no limita de que el hermano tenga más presencia adelante, atrás, en medio, como ahora aquí en el templo de la palabra de Dios hay un lugar santo, hay un lugar santísimo, un lugar reservado. Eso ya no está para nosotros. No. Ahora la tercera pregunta: ¿quiénes son los que adoran
¿Y qué adoran? Esa es la otra gran pregunta. Porque como hay dos grupos, ¿va? Dice, mide el templo y los que adoran. Ajá. Entonces, si el templo es espiritual y significa la iglesia, ¿quiénes son estos que adoran? Sí, de ahí. Ahora, los mormones sí tendrían una respuesta a eso, por supuesto, por eso tienen otro libro. No, bueno, hablando de nuestros hermanos evangélicos, yo he escuchado gente decir que esos son otros hermanos que no conocemos, que estuvieron antes, que estuvieron, hablan de una precreación y sacan tantas cosas, ¿verdad? Hay un hombre que Dios utilizó mucho en los Estados Unidos. Incluso él fundó una gran universidad. Fue un gran varón de Dios, pero lamentablemente su descendencia se perdió, y uno de sus nietos es un muchacho homosexual. Y entonces él explicó un versículo de la Biblia que dice, y yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Y así se llama el movimiento de él, porque dice que Dios también tiene una iglesia de esa tendencia. Sí, pues. Entonces, mi amado hermano, es que ese es el problema cuando nosotros alegorizamos. Y ¿sabe qué? Hay muchas personas predicando a pura alegoría. El evangelio a pura alegoría. Porque como eso me da permiso a mí, me extiende alas, me da permiso para mi imaginación. En cambio, cuando yo tengo un norte aquí y tengo una plomada que me dice qué es y qué no es, ahí ya no queda a manos de mi creatividad. Y lo delicado de esto es que esto puede empezar con algo muy leve, muy sencillo, pero puede terminar hasta hablando de otras ovejas, dependiendo de sus tendencias. No, es que eso es lo que predica sí. Este muchacho, nieto de este gran siervo de Dios. Fíjese que hay en Apocalipsis 11, cuando estos testigos mueran, dice que va a haber un gozo. Mire lo que dice Apocalipsis 11:10, ¿cómo dice? Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Usted sabe, hermano, que un negocio de tarjetas de Navidad puso este pedazo del versículo en unas tarjetas que hicieron. Sí. Donde dice, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Sí, pues bien. Es que mire, pues yo agarro un pedacito de la Biblia y la hago decir lo que a mí me dé la gana, sino respeto. Y no es que no tienen instituto bíblico, no tienen universidad. No. Es que no han tomado la palabra como la intérprete de la misma palabra. Ahora, hay cosas que son oscuras, difíciles, y hay otras que Dios dijo, no metas las manos ahí. Amén. Y entonces en esas nosotros tenemos que ser respetuosos, pero ¿sabe qué? Con lo que entendemos es suficiente para vivir una vida agradable y santa delante del Señor. Como nosotros estamos obligados a estudiar, a leer, a investigar, antes de venir y sentarnos aquí con ustedes, les decimos que este capítulo 11 ha sido... No, si no hemos avanzado. No hemos avanzado. Ya tenemos dos programas, pero mi amado hermano, ya tenemos un tenor general. Primero, vamos a decir que es un templo diferente al del milenio. Es un templo diferente al del milenio. Es diferente al de la ciudad que desciende a la Nueva Jerusalén. No es un templo. No es la iglesia. No es alegórico. Perfecto. Porque ahí en ese templo tiene que suceder una situación que será histórica. Que ahí se va a meter un hombre, un individuo. Y a eso se le llama en la Biblia la abominación. Desoladora. Mire, el profeta Daniel dice que el anticristo romperá su pacto con los judíos y pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas de este templo. Así es. Y que luego entrará al templo. Mire lo que dice Daniel 9:27 y Daniel 11:31. 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mira qué interesante la palabra, hasta que venga la consumación. Y está diciendo entonces, está diciendo Apocalipsis 11, este es el preludio porque ya viene la consumación. Perfecto. Es que Daniel nos va a ayudar, nos va a dar luz a Apocalipsis, y Apocalipsis nos va a dar luz cuando estemos estudiando. Mire Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mire qué interesante. Daniel 12:1, ¿cómo dice? 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Jesús también profetizó eso. En Mateo 24:15-16, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Qué interesante, Jesús lo dijo. También el apóstol Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, 3-4. Mire qué interesante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando aquí dice Pablo, se siente en el templo, tiene que haber un templo para que se siente. Totalmente. No está hablando espiritualmente, está hablando de un evento, de un individuo. Amén. No es, hermano, es que es una fiebre espiritual que le va a entrar a la iglesia que se va a llamar abominación desoladora. Por eso, mi amado hermano, qué lindo que podamos estudiar Amén. la palabra e ir caminando juntos. No lo entendemos todo, no lo sabemos todo, no todo es de nosotros. Nosotros pertenecemos a un grupo de miles de personas alrededor del mundo que tienen esta fe y que tienen esta confianza. Y comenzamos nos une una declaración. Esta es la palabra inspirada de Dios, libre de todo error. Amén. Punto. Y si usted cree así, y si yo creo así, porque si esta palabra tiene un error, no es de Dios. Ya no es de Dios, porque entonces Dios hace cosas con errores. Sí, pero es que lo que pasa es que hombres, no, incluso mi amado hermano, Dios ha preservado esta palabra de generación en generación, sí, de traducción en traducción. La preservación y el poder y la Amén. Gracia del Señor ha sido maravillosa. Amén. 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 Vamos a orar antes de irnos. Esto está interesante. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Gloria a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por gloria otra vez estar aquí unidos para clamarte, para adorarte, para agradecerte, Señor, por tu palabra santa. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es eterna. Tu palabra, Señor, es viva y nos trae vida a nosotros. Nos has dirigido, Señor, nuestro camino por medio de esa palabra santa que, Señor, está llena de tu gracia, de tu misericordia para aquellos que todavía pueden, Señor, acudir a ti, Padre, al encuentro contigo. Seguimos clamando, Dios, por muchas vidas que todavía pueden venir a tu camino. Señor, estamos viviendo como tú oraste en San Juan, que en este día, que en este mundo tendremos aflicción.
Y tú dices ahí en esa oración tan preciosa, Señor Jesús, que hiciste: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra fe, ese, Señor, es nuestro gozo permanente. Saber que nosotros no oramos a un Dios que está lejos de nosotros, que está dándonos la espalda. Tú dices: yo estoy contigo todos los días de tu vida, hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Gracias por esa presencia tuya continua en nuestras vidas, porque hoy podemos pedirte, Señor, que tú sigas obrando, papito, milagros en cada necesidad, en cada petición de tus hijos, Señor. Hay necesidades, Padre, muchas veces de comida, de medicina, de útiles escolares, Señor, de gozo en medio de las tormentas, Señor, de victoria espiritual, y Padre, de que se vaya de nuestros corazones, de nuestras almas, toda angustia, toda tristeza, todo dolor, porque, Señor, tú estás con nosotros, y el gozo de Jehová mi fortaleza es, dice el salmista. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Nosotros estamos confiando en un Dios vivo. Confiamos en ti, Señor. Únase con nosotros, hermano, hermana. Usted que está ahí con dolor en su cuerpo, con dolor en su alma, con una carga, con una situación difícil. Únase para creer que Dios es fiel y que Dios puede tocarle ahora en este mismo momento, y Él puede traer respuesta a sus preguntas, a sus dudas, a esas cosas que el diablo le ha metido en su cabecita. El Señor es todopoderoso. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y oramos por todas las necesidades, por todo lo que, Señor, tu pueblo está viviendo aquí en Guatemala, en Centroamérica, en América del Sur, América del Norte, en todo el mundo, Padre. Que tú tengas misericordia, Padre, y que tú te encargues de cada situación en la que solo tú puedes ayudarnos en estos días difíciles que estamos viviendo. Son difíciles, Señor, pero tú estás con nosotros, y esa es nuestra fe, y te agradecemos, papito, todas tus bondades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, seguimos con nuestros cultos presenciales este domingo, pero el sábado tenemos un tiempo especial para los matrimonios. Amén. Buenas noches. Amén.